Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más que Noticias. La estrategia del expresidente Alberto Fujimori y su abogado William Paco Castillo claramente ha cambiado. Ha pasado de ser este anciano con la salud deteriorada que prácticamente iba en pijama a la sala de audiencias, ¿no es cierto?, a ser este político que ahora va bien vestido, que se ha presentado con polo naranja, que hace listas de candidatos, aunque él dice que no, claramente con la intención de que la prensa que está detrás de un vidrio, exactamente, además enfocándolo a él de espaldas, y lo que toma nota, con aparentemente listas de candidatos para las elecciones regionales. Esto ha sido refrendado por su abogado, que dijo inicialmente el movimiento Avanza Perú Libertad solamente busca y se está creando para buscar una corriente de opinión a favor y propiciar la liberación del exmandatario. Pero ahora ha dicho que él celebra ver al expresidente animoso y en buen estado y que nada les impide participar en política y que sí, pues que ahora están evaluando la posibilidad de que esto ocurra. ¿Cree usted que Alberto Fujimori está direccionando la campaña electoral de 2016 desde la prisión? Además, direccionando ¿para quién? ¿Para sí? ¿Para su hija? Hay una decisión al interior del fujimorismo negada desde la bancada fujimorista en el Congreso de Fuerza Popular. ¿Cómo interpretamos esto? Escríbanos a @tv_más, @vertijamela y @más que noticias. Vemos los titulares de la hora. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones advirtió que están en peligro las próximas elecciones municipales y regionales debido a la falta de presupuesto. El presidente del Congreso convocó a un pleno extraordinario para el 21 de mayo para la elección de los 9 candidatos al Tribunal Constitucional. El vocero de Fuerza Popular dijo que Alberto Fujimori ha perdido objetividad y está siendo utilizado por su abogado William Paco Castillo como trampolín político. Una anciana murió tras ser atropellada por una cúster de la empresa El Chosicano en el kilómetro 21 de la carretera central en Chaclacayo. El chofer de la unidad intentó darse a la fuga. La primera dama, Nadine Heredia, se reunió con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el marco de su visita a Santiago para participar de una conferencia de la FAO. En Ayacucho, 2 policías heridos y 7 estudiantes detenidos deja el bloqueo de la vía Los Libertadores por alumnos de la Universidad de Huamanga. Bien, en San Juan de Miraflores, la alcaldesa Susana Villarán, estamos viendo ya las imágenes, está inaugurando el Parque Alameda Salvador Allende. Jesús Reyes está ahí y nos informa. Jesús. Porque en 1984... Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos aquí en la avenida Salvador Allende, conocida también como Pista Nueva. Y aquí se viene inaugurando 6.5 kilómetros de áreas verdes, en donde además se encuentran gimnasios, se encuentran bancas, plazoletas, anfiteatros, juegos infantiles para los niños de esta zona. Esta inauguración está encabezada por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, junto a los alcaldes de Villa María y de San Juan de Miraflores. Así también está la representante de Serpar, Ana Zuquetti, quien acompaña en el estrado principal. La alcaldesa llegó recorriendo parte de esta alameda, que como te indico son 6.5 kilómetros y une los distritos de Surco, Villa María y San Juan de Miraflores. Así que en cualquier momento vamos a escuchar también declaraciones de la alcaldesa de Lima luego de inaugurar esta alameda, este parque aquí en la avenida Salvador Allende, también conocido como Pista Nueva, en donde se han invertido más de 9 millones de soles. Así que vamos a estar, Pamela, atentos a lo que pueda declarar Susana Villarán en los próximos minutos tras inaugurar esta alameda aquí en San Juan de Miraflores. Muy bien, Jesús. Regresamos contigo entonces. En la otra ventana tenemos a nuestro compañero Igor Malca en el Congreso de la República. ¿Cómo estás, Igor? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pamela. Hoy un día importante. 3 ministros han venido o vendrán también para ser interpelados por el Parlamento Nacional. Midori Javits y Ana Jara por el tema de los médicos cubanos durante la mañana, y por la tarde el ministro Walter Albán
por el tema de la ONAGI, pero lo que llama la atención y lo puedes ver en pantalla es la poca asistencia, bueno, la poca presencia más que nada de congresistas de la República ante la presencia de estas dos ministras de Estado. He estado contando durante la mañana, empezaron con 60, luego bajaron a 40 los legisladores, por momentos subía a 50, hasta ahora más o menos hay poco más de 40 congresistas los que están presentes en esta sesión. Estamos todavía en la estación de debate. Básicamente, Midori Dejavić ha señalado que los médicos cubanos no vienen contratados por el Estado, que son adscritos a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que no van a atender al público, van a hacer un tipo de asesoramiento, son expertos, dicen, y no van a ejercer básicamente su profesión en cuanto a la atención médica, a lo que la oposición le ha preguntado en esta estación precisamente de debate. Entonces, ¿qué han venido a hacer aquí estos médicos, más de 40 médicos cubanos que están desde marzo en nuestro país? La ministra Ana Jara también ha ratificado que su sector no tiene injerencia, no hay un contrato, un vínculo laboral con el Estado peruano, por lo que también ha señalado que ellos vienen regentados por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Continúa la estación de debates, está hablando el congresista fujimorista Sergio Tapia. Vamos a escuchar. Incluso han atentado contra los derechos constitucionales. Le ruego culminar. Ahora, presidente, incluso en la reforma se habla de compensación de retribuciones económicas. Han vulnerado sus derechos de todos los trabajadores del Perú de salud, presidente, y los quieren llevar a la ley Servir. ¿Qué es eso, presidente? Vulnerando sus derechos. Presidente, se quieren crear universidades dentro del Ministerio de Salud, quieren llevarlos a estos establecimientos, y esta reforma de salud, ¿qué ha constituido? Sí, pues, con un decreto legislativo quieren modificar una ley orgánica, como es el tema del Ministerio de Salud en su estructura. Han creado, presidente, obviamente la ministra gana 30.000 soles, pero han creado 2 viceministerios, cada uno con 28.000 soles. También la SUNASA, 25.000 soles para la SUNASA, 25.000 soles para el jefe del CIS y demás, a una institución que es el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, que justamente 28.000 soles, presidente, es y además ya se imaginan lo que son los secretarios, los asesores. Culmine con esto. Entonces, presidente, ¿eso realmente es la reforma de salud? ¿Reforma de salud sin plata? Reforma de salud, presidente, cuando los hospitales se caen a pedazos, los establecimientos de salud en cuanto a mantenimiento, infraestructura y lo que es equipamiento de la Segunda Guerra Mundial, presidente. Y el recurso humano, presidente, el 13 de mayo van a estar en la calle en huelga los médicos del Ministerio de Salud y de Salud. ¿Por qué? Presidente, porque hay satisfacción realmente en todo el sector salud en general. No, señor. Y aparte pretenden los establecimientos de salud llevarlo a la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima, presidente, no puede ni con su basura, ni con el transporte, y va a administrar la salud, pues, del país. ¿Qué pasa, presidente? Eso no le hace, más bien, pienso que 3 años y han pedido la oportunidad de hacer algo por la salud del país. Presidente, una vez más quiero decirle que mi región, Cajamarca, culmine con mi región, Cajamarca, está hundida en la pobreza. Sí, ahí hay un gobierno regional irresponsable, dame el señor Gregorio Santos. Pero ¿sabe qué? 52.9% de pobreza en mi región, Cajamarca. Y somos campeones ahora en la mortalidad materna en el Perú. 15 muertes de los 117 hasta 16 semanas epidemiológicas. Presidente, sin embargo, también quiero decirle que en la región Cajamarca la salud está abandonada. Para terminar, presidente, quiero decirle a la ministra de Salud que por toda esta ineficiencia e incapacidad dé un paso al costado por la salud del país y renuncie, presidente. Gracias.
Congresista, no está el congresista Virgilio Acuña. Le vamos a dar la palabra al congresista Rondón Fudinaga. ¿A quién concede la interrupción? Con todo gusto me ha pedido una interrupción el congresista Martín Belaúnde. Interrupción y el congresista... Congresista Belaúnde, luego el congresista Simón. Gracias, congresista. Yo le rogaría particularmente a la ministra de Salud que por favor describiera la labor específica que hace por lo menos uno de los cooperantes cubanos, médicos, que vienen como médicos, pero que al mismo tiempo están impedidos de ejercer su profesión. Porque si vienen como médicos y están impedidos de hacer aquello que han estudiado, ¿qué demonios hacen, señora ministra? Aclare usted ese interrogante para poder ilustrar a este pleno. Gracias. Congresista Simón. Presidente, muy corto solamente para poder aclarar a la congresista Lourdes Alcorta, que veo que no está. En antes yo estaba, salí un rato y sucedió lo mismo. En principio, presidente, el que habla nunca ha negado el ingreso de tropas al país. Ellos se van, pero también los médicos cubanos, de acuerdo a documentos que tengo, ingresan y después de cumplir con su periodo, retornan. Por lo tanto, ahí no hay nada que discutir. Lo segundo, en el caso del presidente regional de Tumbes, yo no he criticado al presidente regional de Tumbes acá en Lima. Yo he ido a Tumbes y he criticado al presidente regional de Tumbes porque está haciendo no solamente un mal manejo, sino porque produce inseguridad y porque incluso en su discurso inaugural, cuando juramentó, pidió la libertad de Abimael Guzmán, cierto, pero también pidió la libertad de Alberto Fujimori, me parecía una locura. Entonces hay que ser muy claro y la verdad, presidente, es así. No hay muchas verdades, hay una sola verdad. Yo como presidente regional permití el ingreso de tropas americanas al gobierno regional de Lambayeque y no tenía ningún miedo de que esos americanos puedan influenciar en la región Lambayeque. Congresista Rondón. Muchas gracias, señor presidente. A todo el pleno el saludo y de manera especial a nuestras ministras Ana y Midori. La salud no tiene por qué hacernos pelear como salud. La salud sí nos tiene que empujar a hablar claro. Y creo que en ese sentido un primer descargo que yo quiero hacer a algunas aseveraciones de algunos colegas es que no hay derecho tampoco a maltratar al médico peruano. No hay derecho de maltratar a la gente de salud en el Perú, porque la gente en el Perú tiene muy Son las 12:20. Vamos a dejar el debate o la estación de preguntas en el Congreso de la República. Se están presentando las ministras Midori de Javich y Ana Jara para responder al pliego interpelatorio sobre la contratación de médicos cubanos. Vamos a volver con eso más adelante porque ahora tenemos una alerta más. Constitucional acaba de emitir un comunicado en el que anuncia la suspensión de audiencias públicas ante el anuncio del Congreso de la pronta elección de nuevos magistrados. Tienen en pantalla el comunicado en el que dice que el Pleno y también las salas, ante el anuncio del presidente del Congreso de la República, Fredo Otárola, de la pronta elección de nuevos magistrados del máximo órgano de justicia constitucional, han suspendido la vista de las causas. El titular de este ente comunicó esta decisión a los abogados, defensores y litigantes que asistieron a la audiencia de la primera sala programada para el día de hoy, invocando su comprensión y explicando que esta medida buscaba evitar que se reprogramen las vistas de las causas y se vuelva a llevar a cabo. La referida sala estuvo integrada además por los magistrados Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Finalmente, el doctor Urbiola ratificó que por dicha razón quedan suspendidas las demás audiencias programadas para los próximos días, las mismas que figuran en la página web del Tribunal Constitucional. Y sobre este mismo tema, precisamente este 21 de mayo se va a someter a votación la lista de los 9 candidatos al Tribunal Constitucional. Esta mañana, el presidente del Congreso, Fredo Otárola, convocó a un pleno extraordinario para la elección. Los juristas candidatos son Carlos Ramos Núñez, Eloy Espinosa, Ernesto Blume, Nelly Calderón, Miranda Canales, Joseph Campos, María Nela Ledesma, Carlos Hackanson y José Luis Sardón. Trascendió que 4 de los 9 juristas ya contarían con el respaldo suficiente.
Vamos a hablar de este tema, de toda la polémica que ha girado en torno a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional con el doctor y abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. ¿Cómo estás, Aníbal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Creo que Freddy Otárola, cuando dio su conferencia de prensa, quiero pensar que fue un lapsus decir que el Tribunal Constitucional tiene que representar a todas las bancadas y no solo un partido. Quería aludir al APRA y a estas denuncias de que el APRA está controlando ahora el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene que representar los intereses de todos los peruanos en demandas constitucionales, ¿no? Claro, el Tribunal Constitucional debería representar a todo el país y está conformado por los juristas más importantes del más alto nivel para ejercer esto que se llama la justicia constitucional. El problema es que como su designación está dada en el Congreso, los congresistas han entendido que esto debe responder a cuotas de partidos. Claro. Y el grado máximo de esta expresión fue la repartija el año pasado, que finalmente fue deshecha en 24 horas. Hasta ahora ha sido muy difícil lograr que el tribunal, conformado por políticos, pueda tener consenso para nombrar juristas importantes. De hecho, hay una lista de 9, de los 9 yo rescataría básicamente a 4, y otros, yo diría que el doctor Sardón, sin ninguna duda, Ernesto Blume también, Carlos Hackanson, y por ahí se me da uno más, pero los otros no. Por ejemplo, hay el caso de una magistrada del Poder Judicial de primera instancia, que no ha ganado el concurso para ir a la Corte Superior, pero que podría llegar al Tribunal Constitucional. Eso no tiene sentido. Es un tema absurdo. Exacto. Este es el otro caso, una señora que ya ha sido fiscal de la Nación, que ya tuvo los más altos cargos, que debería estar jubilada en su casa y va a ir al Tribunal Constitucional por 5 años. Propuesta por Perú Posible, y el cuestionamiento desde el APRA es: esta señora ha firmado los escritos en el caso de Coteva para Alejandro Toledo. Yo no quisiera personalizar porque... ¿Hay conflicto de intereses? Claro, todos merecen el mayor de los respetos y la mejor de las consideraciones. Pero tenemos que tener en cuenta que los magistrados del tribunal están 5 años, tienen mucha presión, mucha carga de trabajo, y que deberían nombrarse, como siempre se ofreció, a los mejores juristas. Claro. De la lista de estos 9 yo rescato solamente 4 que deberían merecer el respaldo del tribunal y que en los otros casos no. ¿Hay alguna posibilidad? Se va a votar uno por uno, que eso está bueno, y en orden alfabético es una formalidad. ¿Alguna posibilidad de que de los miembros actuales alguno se quede, si es que de estos 9 candidatos solamente hay consenso respecto a un número más acotado? Claro, lo que ocurre es que hay una situación anómala. El tribunal tiene 7 magistrados. De esos 7, 6 están con mandato vencido. O sea, el problema es quién sale primero. Tendría que salir en orden de antigüedad, el que tiene el mandato vencido con anterioridad. Con más tiempo. Pero hay 3 de ellos que tienen mandato al mismo tiempo. Yo imagino que tendrá que sortearse, porque si no, al final va a ser un juego de las sillas, a ver quién sale y quién se queda, ¿no? Claro. Ahora, ¿hay alguna alternativa para evitar esta vergüenza que fue la repartija? Y una vez más hay la sensación de que cada bancada ha propuesto a quien más le conviene para tener un representante que pueda jugar a su favor eventualmente ante una demanda constitucional. Yo ya planteé hace algún tiempo la necesidad de cambiar el sistema que implica una reforma en la Constitución para restarle esto al Congreso y entregárselo, por ejemplo, al Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura designa a los fiscales supremos y a los vocales ante la Corte Suprema, y los magistrados del Tribunal Constitucional tienen las mismas condiciones que los fiscales ante la Corte Suprema o vocales ante la Corte Suprema. Esto hace un proceso técnico, un proceso mucho más transparente, un proceso mucho más justo, pero pasa porque el Congreso de una reforma para quitarse a sí mismo una facultad. En la historia han habido facultades que el Congreso se ha retirado. Por ejemplo, el Congreso antes ratificaba a los generales, ya no los ratifica más. Lo designa directamente el presidente de la República. Claro, no tendría mucho sentido que una entidad política ratifique a miembros de las Fuerzas Armadas. Y había colas, ¿no?, de generales y almirantes para poder hacer... El Congreso ratificaba también a los embajadores, ¿no? Y tuvimos el problema de que un embajador fue no ratificado para el Brasil y luego fue designado secretario general de las Naciones Unidas. El primer latinoamericano y único hasta ahora es el secretario general de Naciones Unidas, como el caso del embajador Pérez de Cuéllar. Entonces, eso revela que este proceso puesto en manos del Congreso no siempre trae una buena consecuencia, ¿no? Ahora, en esta coyuntura, en manos del Consejo Nacional de la Magistratura, que también está siendo cuestionado porque con la elección de Carlos Ramos Heredia y todo, y o sea, el antecedente es, nombraron a estas 2 fiscales que jalaron aparentemente en los exámenes, pero el Consejo igual las revisó las notas y las pasó para facilitar la elección de Carlos Ramos Heredia. También está, digamos,
sea, que como muy intachable tampoco está. Claro, dentro de todos los sistemas, ninguno es perfecto, ¿no? Pero hasta ahora el Consejo, creo yo, es el que ha llevado a cabo... Menos manoseado políticamente. Y que tiene, digamos, pruebas más objetivas, porque hay exámenes, entrevistas y tal. Claro, al final tiene un voto de confianza, que es el problema que se está discutiendo ahora en el Tribunal Constitucional, si el Consejo tiene o no tiene discrecionalidad para nombrar a unos o a otros. Yo creo que sí, porque el Consejo tiene una composición escabinada, no todos son abogados. Hay representantes de distintos gremios y se van a unir representantes de los trabajadores y de los empresarios. Y el Consejo, por mandato constitucional, otorga o no otorga la confianza de la ciudadanía para que uno sea magistrado. Creo de todos los sistemas que hay hasta ahora es el más objetivo y lo vemos en la mayor parte de la composición de la Fiscalía Suprema y de la Corte Suprema, ¿no? Ahora, entonces, la próxima semana que entra a votación este tema, ¿no? ¿Podría entramparse? La subsiguiente. ¿Podría entramparse en el tema de quién se va, quién se queda? Podría ser que no se nombre a los 6, sino 4 de ellos, que sería lo ideal, y quedarían 2 vacantes todavía. Y ahí vamos a entrar un juego de las sillas dentro del tribunal de quién queda y quién se va. Claro. Y eso va a ser también un tema complicado, ¿no? Que esperemos que se resuelva de la manera más madura posible. Todas las causas además quedan suspendidas. ¿Eso afecta de manera importante la marcha de los procesos? O sea, sí, claro, porque... ¿Hay mucha lista de espera? Sí, la mayor parte de los temas que ve el tribunal son temas de amparo, de habeas corpus. El 95% de los trabajos está hecho sobre eso. Pero el comunicado de hoy es bueno porque, digamos, si está a 2 semanas de cambiarse la mayor parte del tribunal, no es bueno que los que estén de salida vean nuevas causas, que se dediquen a terminar con las que están pendientes, los que ya están al voto, entre ellas el problema justamente con el Consejo de la Magistratura que tiene que resolverse, me imagino que ya pronto, ¿no? ¿Se excedió en sus atribuciones el Tribunal Constitucional en este caso? Sin duda. Claro, sin duda, porque cada órgano tiene su propia cuota de poder constitucional, ¿no? Es como si el tribunal le dijera al Congreso, tú tienes que dar una ley, pero en ese sentido, ¿no? O le dijera al presidente de la República, tienes que elegir a los ministros, pero designas a este ministro, ¿no? Hay un momento en que los órganos constitucionales tienen una facultad discrecional. Yo le puedo decir al juez, vas a hacer de nuevo tu sentencia, pero no le puedo decir, vas a absolver o vas a culparlo, ¿no? Y en ese punto ya hay un exceso cuando se ordena al Consejo que nombre a un fiscal determinado que no ha tenido la votación del Consejo, ¿no? Requiere de los 7 miembros del Consejo 5 votos. Y en la última votación no sacó ninguno. Entonces, ¿cómo va a ser fiscal de la Nación o fiscal supremo quien no tiene un solo voto del Consejo de la Magistratura? Además, lo que me llamó la atención esta resolución, que solamente o sea, resuelven 3 de los 6. Esa es una situación anómala. Yo creo que el tribunal tiene que redefinir su rol como órgano colegiado. Por ejemplo, si yo voy a un directorio, planteo una moción y se aprueba por mayoría de 4-3, eso significa que el directorio, por mayoría, el directorio ha tomado esa decisión. Si yo planteo una aclaración, es el directorio el que lo tiene que aclarar, no solamente los 4 que votaron a favor. El tribunal ha tomado esa costumbre, ¿no? Cuando hay una aclaración o un pedido accesorio, que solo los que votaron a favor tienen que verlo, con lo cual rompe la unidad de lo que es un órgano colegiado, ¿no? Exacto. O sea, en este caso, este pedido que ha hecho el doctor Urdiola, de que los 3 magistrados se pronuncien sobre el reclamo del Consejo Nacional de la Magistratura... Yo creo que es incorrecto, ¿no? Es una tesis muy primariosa, en el sentido de que ¿cómo va a ser posible que como solo votaron a favor ellos, solo ellos lo tienen que aclarar? No, yo le estoy pidiendo al órgano colegiado. El órgano colegiado se expresa a través de quórums, ¿no? En el pleno. Sería tan absurdo como lo siguiente. Yo le pido al Congreso que haga una interpretación de una ley que dio. Y solo se reúnen en el Congreso los congresistas que votaron a favor de la ley. Los demás no son parte del Congreso. Y solo ellos tendrían que votar. Eso es un tema que no tiene ningún sustento jurídico, ¿no? Hay un tema que también está manejando el Tribunal Constitucional y que ya resolvió rechazar el pedido de cambio de sexo en el DNI. 4 votos a favor, en contra y 2 a favor. ¿Puede la justicia determinar eso en la vida de un ser humano? ¿No es el derecho de una persona a decidir, bueno, digamos, el cambio de sexo y consignarlo en su DNI? Lo que pasa en este caso es que el Tribunal Constitucional en mayoría ha tenido una tesis, digamos, conservadora. Esto va dependiendo en el tiempo conforme tengan la posición del tribunal. Hay tribunales que son más, digamos, avanzados y tribunales que son más conservadores. Lo que ha dicho el tribunal en sustancia es que cambiar el sexo, cambiar el sexo jurídico, que no corresponde al sexo cromosomático, puede autorizar después a que esta persona se case. Y entonces sería una manera indirecta de autorizar el matrimonio entre personas que genéticamente son homosexuales. Y eso al tribunal le parece que no es correcto. Entonces ha decidido no darle el amparo a esta persona, que a través de un amparo
le exigía a la RENIEC que consignara el cambio de sexo. Pero hay antecedentes de gente que se ha logrado el cambio de sexo sin llegar al Tribunal Judicial y no han llegado al Tribunal Constitucional. Yo creo que es una tesis que con el tiempo... ¿Qué tipo de jurisprudencia se establece ahí si hay estos dos fallos contradictorios? El Poder Judicial, por un lado, sí, y el Tribunal Constitucional, que es un ente que está por encima del Poder Judicial. No, las dos valen al mismo tiempo. Las tesis son contradictorias y tendrá que irse en algún momento con el nuevo tribunal a una tesis que dirima, ¿no? En definitiva, si una persona, independientemente de su composición genética, puede o no optar por un sexo diferente, ¿no? Yo creo que con el tiempo eso se va a dar, como muchas cosas de la historia que se han ido dando, ¿no? Claro. Para empezar, una cosa tan simple y tan obvia como el voto de la mujer. En el Perú hasta el año 56 la mujer jurídicamente no podía votar y sin embargo eso ha sido una tesis absolutamente abandonada. Con el tiempo algunas ideas van cuajando, van calando y van encontrando con los tribunales que tienen un poquito más de visión avanzada. La posibilidad de que se apruebe el proyecto de unión civil, ¿no sería de alguna manera una forma de canalizar los reclamos de una minoría que no están siendo atendidos y evitar que los casos lleguen finalmente al Tribunal Constitucional? O sea, no sé si la voluntad de esta persona que quiere cambiar de sexo sea casarse en matrimonio, pero digamos, tiene una alternativa. Lo que pasa es que si el tribunal le da el cambio de sexo jurídico y la autoridad de registro civil no podría impedir su matrimonio. Claro. Pero independientemente de eso, yo creo que la democracia que implica la posición de la mayoría, implica el respeto a las minorías, porque si no las minorías terminarían aplastadas. Y creo que una iniciativa como la de la unión civil, más tarde o más temprano va a terminar cuajando en la sociedad. De eso no queda ninguna duda. Es cuestión de ver el mundo que nos rodea, cómo se ha ido avanzando en ese sentido, porque hay derechos de estas personas que no han sido protegidos hasta ahora, ¿no? Exacto. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Encantado, buenas tardes. Nos vamos a la pausa en Más que Noticias. No se muevan.